En lo que va del 2022, estos últimos meses para mí han sido mágicos. Se preguntarán por qué. Pues he tenido la posibilidad de conocer a mi segunda familia. A muchos de ustedes que me ven a través de la pantalla semana tras semana y no se pierden ninguno de mis videos. Toda una experiencia que nunca había vivido. Y es que gracias a eso el video de hoy fue posible. Haremos el intento de llevar a cabo toda una travesía hotelera por los mejores y más recientes hoteles de La Habana, Cuba. Y digo intento porque no todo terminó de la manera que queríamos. Y para saber por qué, tienen que seguir viendo este video. De esta manera damos inicio al mismo y sean bienvenidos una vez más al canal. Todo comenzó una tarde de miércoles cuando voy a conocer a uno de ustedes y me sorprende con la noticia de que tiene los credenciales necesarios para ir a cualquier hotel de La Habana y que le hagan un hotel tour y que podría aprovechar para grabar. Y yo pensé, pero por supuesto sería una genial idea, y así fue. Comenzamos nuestro recorrido por el Grand Hotel Bristol. Como saben, en este canal lo que más nos gusta hacer es historia y comenzaremos con la del Grand Hotel Bristol, el cual constituye toda una novedad para La Habana, una capital de fuertes quilates en los programas de turismo de viajeros de todo el mundo. Ubicado en la calle Teniente Rey, en la porción antigua de la urbe central del archipiélago, se trata de una instalación con una larga trayectoria e historia. Tienen como atractivo principal el lugar donde se encuentra este establecimiento. Será explorado como un restaurante que queremos ponerle música tradicional cubana y algunas noches jazz, para hacerlo como un jazz club y algo así. Que también será visitado por clientes externos, que es lo que esperamos, ¿no? O sea, para internos y externos. Que se convierta en una especie de un lugar acogedor aquí en La Habana Vieja, que no existe un lugar así donde la gente pueda venir a ver jazz. Este es el pedacito de la muralla. Bueno. O sea, pero esto es de la muralla... De esa, de 1863, un pedazo, okay. De la que dividía la ciudad de los ataques de corsarios y piratas. De 162 habitaciones, operado por la hotelera suiza Kempinski, y a poca distancia de lugares como el Capitolio de La Habana. Abierto por Kempinski Hotels, el Grand Hotel Bristol es la segunda instalación de esta firma, mientras que la primera es el Grand Hotel Manzana a pocas cuadras. El establecimiento está inspirado en el estilo Art Deco de la década de los años 1930. La referencia de este hotel es histórica, pues existía en las calles habaneras de San Rafael y Amistad, con planta cuadrada, monolítico y sobrio, una referencia aún cuando los tradicionales establecimientos como el Regina, Alamac o el Perla de Cuba desaparecieron entre ruinas. Tenemos el servicio, o sea, cuando vendemos la habitación, tiene servicio de Wi-Fi incluido 24 horas y tiene el desayuno incluido en la oferta que estamos haciendo. De venta, o sea, para inauguración del hotel que estamos haciendo la oferta, tiene el Wi-Fi free, o sea... Esto sería como tal una habitación. Una habitación sin patio, una habitación con un precio de 221, saldría... USD de la noche. USD y tiene incluido el desayuno. Ajá, tiene cafetería para una cafetera para hacer el café. También, bueno, tiene minibar, tiene teléfono, tiene equipo de sonido de música, la televisión portable, agua caliente, tiene algunos otros amenities como es el servicio de albornoz. El Bristol fue construido en 1924 durante el primer boom hotelero cubano, cuando la ley seca imperante en los Estados Unidos arrojaba oleadas de turistas norteños sobre las costas de Cuba. Su fundador fue el hacendado asturiano Estelvino Alfonso Trapillello, que residía en México. Tenemos varias categorías de habitación. Empezamos por esa pequeñita que le enseñé. Después seguimos con una habitación Habana Classic, que les voy a enseñar también, un poco más amplia, también. Luego tenemos las habitaciones ya Habana Deluxe, Grand Deluxe, y ahí empiezan otras categorías. Se calificaba entonces como un hotel de primera, aunque no de lujo, y contaba con todos los servicios que hacían distinguido a un hotel de su momento: ascensor, teléfono y baño con agua caliente en sus 100 habitaciones. Disfrutaba además de una posición privilegiada en el corazón de La Habana, en el núcleo duro del comercio y muy cerca de todos los centros de diversión que frecuentaban las clases altas del país, tal como lo reflejaban las notas históricas sobre este alojamiento. Su roof garden, desde el que se podía observar la ciudad, era muy apreciado, y su restaurante, orientado al turismo del norte, se especializaba en comida norteamericana. Como todos los hoteles cubanos construidos durante la década del 20, sufrió la gran crisis económica del 29, ahora vuelve a renacer con nuevos bríos. Sería la presidencial. Esta es la
Se nota que es presidencial. Qué grande. Tiene su... Qué geniales vistas. Wow. Me he quedado sin palabras. Vaya, imagínense aquí despertar con el Capitolio de frente. La mejor vista que he visto del hotel hasta ahora. Y nunca me gusta enseñar la habitación, pero bueno, para que se quede... No sé. Mejor vista, pero tenemos muchas habitaciones con esta mejor vista. O sea, Vaya, la presidencial tiene hasta masajes o mesas para hacer masajes. Yo estoy aquí flipando, alucinando con este hotel. Y estos cuadros característicos que se ven en casi todos los hoteles aquí en La Habana, verdaderamente le da una pinta a la habitación genial. Esta, a pesar de que no sea presidencial, viene siendo como las que mejores vistas tiene. a ver, esta también es una habitación bien bonita, es una gran deluxe, encima de la suite, con una vista en el baño espectacular. Vamos a ver qué tal. Estamos comparando vistas aquí de habitaciones. Oh, qué genial. Acabamos de llegar a la mejor parte del hotel. Ok, me encantó. Acá, como les contaba, el desayuno lo realizamos acá, de 7 a 11 de la mañana. A partir de las 11 tenemos por acá un snack para tapas, donde hacemos todos los servicios que le digo. Almuerzo, cena. O sea que toda la gente del hotel pueden venir aquí y desayunar, almorzar. Entonces, tienen acá unas tapas, como le decía. Sí. Con una vista espectacular que vamos a ver. Wow. Lo que tenemos de Mi Habana, la bahía. No, verdaderamente creo que es el centro meteorológico, el Cristo, la cabaña, el emblemático Guacartí, que lo tienen por acá también. Venga por acá. Empieza lo bonito. Este lugar es que empieza el contraste entre esta Habana y empieza la parte nueva de La Habana. Sí, como que La Habana vieja y La Habana como que restaurada. Esta vista preciosa del Capitolio. Wow. No, de noche y de día, porque aquí de día también muy genial. Una belleza. En lo que es el atardecer y el amanecer es de la mejor vista de la ciudad. La verdad es esa. Al subir a su azotea, el piso más elevado donde se encontraba la piscina y unas increíbles vistas como van a poder observar, yo como cubano a pie me quedé totalmente sorprendido al subir por primera vez a este lugar. Como muchos, nunca he tenido la posibilidad ni de hospedarme en ninguno de estos hoteles, ni muchísimo menos subir a una de sus terrazas. Pero les comento que esto ya se ha vuelto, digamos, tendencia en mi país, puesto que, dándoles un dato curioso, se ha hecho más económico ir a consumir, sentarte, pasar el rato en las terrazas de los hoteles que ir a un restaurante o paladar particular, que se está haciendo mucho más caro. Tristemente, la terraza de este hotel no estaba en funcionamiento, así que tuvimos que movernos hacia el próximo hotel. A partir de este momento es que empezamos a tener nuestros pequeños percances en el recorrido, ya que de ahora en adelante los hoteles que nos restan en el video, en todos se nos dijo que las terrazas estaban llenas y que no nos podían atender a la hora de hacer un hotel tour debido a que estaban muy ocupados. Y no es para menos que el Hotel Parque Central estuviera llena su terraza, ya que es uno de los pocos hoteles de 5 estrellas que se encuentran en toda esta zona. El mismo se encuentra situado en 2 manzanas delimitadas, las calles Prado, Neptuno, Zulueta y Ánimas. De estilo colonial español, se encuentra bajo la administración de la cadena Iberostar. El hotel fue uno de los primeros construidos en La Habana después de 1990, cuando el gobierno de Cuba decidió apostar por la industria turística. Dicho hotel, al igual que su vecino, el Hotel Saratoga, utilizó como componente decorativo y atractivo fundamental de su fachada las ruinas del edificio que existían en el lugar. Fue esta una solución muy inteligente para poder insertar en esta ciudad centenaria un inmueble moderno. Así, la nueva estructura quedó parcialmente oculta por los bellos arcos de medio punto. El hotel fue inaugurado en el año 2008 y desde entonces ha gozado de gran aceptación, tanto por su ubicación como por la calidad de sus servicios. Poco después de la construcción del primer inmueble, al Hotel Parque Central se le agregó un segundo edificio, en la manzana de las calles Prado, Neptuno, Virtudes y Ánimas. Este nuevo edificio de estilo moderno quedaría unido con el Hotel Parque Central,
original a través de un túnel por debajo de la calle Virtudes. Este hotel posee 427 habitaciones con vistas privilegiadas de La Habana, centro de negocios y sala de conferencias. Su piscina con vista panorámica de la ciudad y de la entrada del puerto se encuentra sobre el último nivel. Su diseño neoclásico contrasta amablemente con el jardín tropical que le rodea y el moderno restaurante al aire libre que le complementa. Es en este lugar donde se han hospedado disímiles celebridades, como es el caso de Diego Armando Maradona, la empresaria y celebrity Kim Kardashian, el actor estadounidense Richard Gere. Intentamos en nuestra segunda parada visitar el Hotel Parque Central, pero nos estaban diciendo que las dos terrazas, porque parece que tienen dos terrazas, están completamente llenas a tope. Estas terrazas de los hoteles actualmente en La Habana se llenan muchísimo, tanto de personas normal, turistas, como nosotros mismos cubanos, porque aquí todo, en el caso de esta sombrilla no me deja grabar mucho. En el caso de pago, ahora es por tarjeta, y ustedes saben, se me vuela la sombrilla, que aquí casi todo se está pagando por tarjeta, principalmente en los hoteles. Entonces vamos a ir al telégrafo a ver si podemos subir a la terraza. Con estos pequeños percances pasamos al siguiente hotel, que antes de ser el hotel que actualmente se le conoce como el primero de temática LGBT en Cuba, tenía una historia que contar. El mismo se encuentra ubicado en La Habana, en la céntrica esquina de Prado y Neptuno. Fue inaugurado entre 1858 y 1863, convirtiéndose en uno de los más lujosos de Cuba y América durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Debido al gran deterioro, el inmueble original se derrumbó en 1964, pero una parte de su estructura fue utilizada en la reconstrucción y reinauguración ocurrida en el 2001. El 29 de junio del 2021, el grupo de turismo Gaviota, de conjunto con la cadena española Accel Hotels, anunciaron que este hotel sería el primer hotel de la ciudad en Cuba dedicado a la comunidad LGBTIQ+. Bueno, mi gente, aquí corticamente les muestro la terraza del Hotel Telégrafo, hotel LGBT. No podemos hacer mucha estancia aquí porque el pago es en tarjeta, ¿saben? Tarjeta del Banco Metropolitano. Y entonces vamos a tratar de movernos hacia otro hotel a ver si podemos pagar en efectivo, que es con lo que contamos para poder pagar. En que sea sentarnos y tomarnos una cervecita, ¿saben? El objetivo del video es mostrarles por dentro la mayoría de los hoteles que se encuentran en esta parte y que están construidos recientemente. Les cuento que los terrenos en los que varias décadas después se establecería este Hotel Telégrafo formaban parte del Campo de Marte. El Paseo de Prado o de Isabel II vendría a adquirir un papel protagónico dentro del entramado de la ciudad, solamente a partir de la época de las transformaciones comenzadas a raíz de la llegada a Cuba del capitán general Miguel Tacón y Rosique en 1834. A partir de entonces comenzaron a erigirse obras de importancia en aquellos terrenos, sobresaliendo entre ellas la del Teatro Tacón y el Café Escauriza, ubicados ambos en el inicio del nuevo Paseo Isabel II. En 1836 se construyó un gran salón y el nuevo Café Habanero se inauguró y se tituló Café del Argel. Bueno, el pago de nosotros que somos cubanos en las terrazas de estos hoteles lo entiendo y es súper cómodo pagarlo por tarjeta, lo que nosotros no tenemos dinero en la tarjeta, pero la interrogante mía es los turistas que no están hospedados y quieren tomarse un trago de arriba en las terrazas de cualquier hotel, ¿cómo lo pagan? ¿Saben? Si saben la respuesta a ese interrogante, pueden ponérmela en los comentarios, porque este es el segundo hotel que queremos sentarnos y pagar en efectivo y no podemos. Finalmente terminamos nuestra travesía en un viejo conocido en el cual pudimos tomarnos unas cervecitas, y es el Hotel Inglaterra. Es el hotel más antiguo de Cuba y uno de los hoteles más conocidos de La Habana, especialmente por aparecer en la novela del Mort Leonard, Cuba Libre. Está localizado en el Paseo de Prado, número 416, entre San Rafael y San Miguel. El hotel data de 1844, cuando se levantó la Escauriza Sala, que en 1863 fue vendida a Joaquín Pairet, que la rebautizó el Louvre. En 1875, Pairet vendió la cafetería para construir un teatro al otro lado de la calle. El café fue derribado para levantar el Gran Hotel de Inglaterra, un edificio de unas plantas neoclásico que abrió el 23 de diciembre de 1875. Ahora que estamos relativamente en un lugar, estamos en la terraza del Hotel Inglaterra, donde nos podemos sentar cómodamente a conversar. Nada, me quedé con la duda esa de que el turista que no tenga tarjeta de Banco Metropolitano te puede decir que no puede consumir a no ser que esté hospedado en el hotel. Vamos a empezar por ahí. Ya visitamos dos terrazas de dos hoteles, la del... ¿cómo se llama eso?
Parque Central. La del Parque Central, que tiene 2 terrazas y las 2 están llenas, y la del Telégrafo, que no pudimos sentarnos porque había que pagar con tarjeta y andamos con cash. Y ahora estamos en la del Inglaterra. Vamos a tomarnos aquí una cervecita y vamos a ver si podemos continuar. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. De esta manera culminamos esta pequeña travesía hotelera. Como se pudieron dar cuenta, tuvimos pequeños obstáculos y percances a lo largo de todo el recorrido. Por eso el video de manera completa no pudo ser, porque habían terrazas de los hoteles que no estaban en funcionamiento. Otras terrazas sí estaban funcionando, pero te exigían el pago en tarjeta y nosotros no teníamos dinero en la tarjeta del Banco Metropolitano. De cierta forma creo que el video ha cumplido su objetivo y los invito a que dejen todas sus impresiones en la caja de comentarios. Igual, si tienen alguna idea que compartir para realizar próximos videos en el canal, es bienvenido que también lo coloquen por ahí abajo. Si llegaste a este punto del video, muchísimas gracias. También te invito a que, si eres nuevo por acá y ves mis videos por primera vez, te suscribas y actives la campanita para que estés atento a próximos videos. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos, que esto me ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y esto fue Dose Pura Vida.